compartir estas enseñanzas acerca de el anticristo o, dentro del contexto hebreo, el antimesías. Hay algunas diferencias un poquito fuertes, grandes, en cuanto a la teología de la enseñanza del anticristo a la enseñanza hebrea del antimesías. De alguna manera o forma respetamos todas las posturas, algunas empatan más o menos y otras difieren un poco. Entonces, bajo el criterio de lo que usted conoce o lo que puede aprender con sus maestros, pastores, congregaciones, sobre todo sus pastores, sus mores, platique con ellos cualquier duda. No es bueno el tomar aislado, luego toman otras ideas y hay que estar bajo sujeción, bajo sumisión. Lo digo porque este sí es un contexto doctrinal, teológico, dentro de la palabra teo, ¿verdad? Dios y estudio de Dios. No se puede estudiar a Dios, son las enseñanzas. Pero pues en un tema doctrinal hemos de tener mucho cuidado. Esta enseñanza viene en un manual que se comparte aquí a nivel seminario. De igual manera, al finalizar toda la enseñanza, si usted desea, se le da un diploma completamente gratis con su nombre de que usted lo tomó. A lo menos en este seminario ya sería una materia que ya usted no la tomaría en ese examen que sería al final. Y en otros seminarios muy difícil se lo valorarían como materia, por las políticas, posturas y todo, ¿verdad? Es entendible. O si quiere el documento como un recuerdo bonito o que en alguna congregación le da el valor de que usted lo puede impartir porque lo tomó, también. Y si no, un recuerdo, y si no, no hay ningún problema. El que usted compre el manual, usted lo puede extender, ampliar, mejorar, deseamos hasta hacer un libro. No hay que limitarse a nada. Anteriormente compartimos que para nosotros los derechos de autor son del Espíritu Santo. Bueno, vamos a orar. Pido una disculpa anteriormente, siempre el mal está ahí tratando de perturbar y supuestamente todo bien y bien detalles por ahí, ¿no? Vamos a orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres, Señor, Elohim, Rey del universo, que nos permites compartir esta enseñanza. Sea tu guía y sea el entendimiento y comprensión en todos los que recibimos, en el nombre y los méritos de Yahshua HaMashiach, Señor y Salvador de nuestras almas. Amén. 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 Bueno, queremos compartir desde lo que es una introducción, un bosquejito. Esta enseñanza es de suma importancia para nuestras vidas y ministerios, y más ahora que ya muchos hablan que ya entró de plano completamente el tiempo de los últimos días, donde el anticristo, obvio, es pieza básica y fundamental de la escatología. Dentro del griego, escatología son los últimos tiempos. Independientemente de que menciona de los tiempos que estarán vigentes, porque todo pasa, por la palabra del Eterno no pasará, la presencia del Eterno ni que pensarlo nunca. Pero hay posturas demasiado medidas, repito, y es necesario una amplitud de criterio, de oración, para poder asimilar todo lo que va relacionado. Hay libros buenísimos también de todo este tema, desde luego. Entonces, como para muchos ya empezó. Yo voy a decir algo con todo respeto, no digo el nombre del pastor, pero hace como 8 años, 9, fuimos a un lugar de provincia, también no voy a decir lugar de provincia. Y para este pastor, él decía que ya estábamos
que para él era cosa de meses, máximo un año, de que iba a entrar ya esta etapa de los tiempos finales, así llamados por muchos, del tiempo del antimesías, y que para él ya estaba casi ahí la presentación de los sellos, las copas, trompetas, todo esto que se maneja. Esto hace algo así 8 o 10 años. Y yo me asombré porque siendo pastor con congregación muy serio, él ya estaba viviendo eso. Yo no lo sentí, oré, dijo, bueno, todavía no. Pero ahora, para mí en lo personal, es el inicio. Ya no hay temblores, ya son terremotos. El amor de muchos se ha enfriado, padres contra hijos, hijos contra padres, falsos mesías, como le llaman cristos, mensajeros, apostasía, anatema, apostasía, es darle la espalda al Señor, anatema es maldición, blasfemar, hablar y hacer obra en contra del Ruach HaKodesh, el Espíritu del Santo o Espíritu de la Santidad. Y todo, guerras, pestes, hambres, señales en los cielos, todo se está cumpliendo al pie de la letra. Parece que estamos leyendo el periódico o las noticias actuales por cualquier medio. De ahí la importancia de ir conociendo respecto a la Biblia lo que habla a nuestras vidas el Señor. Entonces, por eso es de suma importancia, por lo que ya empezamos a vivir. La enseñanza se ha preparado para provocar en nosotros mayor conciencia y responsabilidad que tenemos aquí en la obra del Eterno. Él me permite cumplir este día 18 de julio de 2020 40 años en el ministerio como su siervo, y doy gracias al Eterno por eso. Pero lo comento porque ¿qué es lo que he hecho? ¿Qué es lo que usted ha hecho en la obra del Señor? Siente que ha perdido el tiempo, que le ha fallado, que no logra encontrar el ministerio. Ya es tiempo. Ahora sí no hay vuelta de hoja. Y lo comento porque en la enseñanza que tenemos, si el Eterno nos permite un día más de vida, aunque no cumplamos años ni celebremos el cumplimiento de años, como en este caso del ministerio, de un trabajo o X práctica, si Él nos permite una hora, un día más de vida, es porque no hemos terminado la tarea. Porque nos está dando la oportunidad de que nos realicemos y hagamos lo que no hicimos tiempo atrás. Entonces estamos atormentando a nosotros mismos. Si hubiera, ¿por qué no? Y como dicen por ahí coloquialmente, el hubiera ya no existe. Ya no se puede perder el tiempo, ya no se puede estar con X situaciones. Ahora ya es de entrarle, no hay más. Porque por eso lo que sucede y que es bíblico, todo esto es bíblico. Si tuviéramos una conciencia y un conocimiento, pero mucha gente no le gusta entrar a las enseñanzas de la escritura, doctrinas, como le llame, en las congregaciones. Y nada más van al puntito y ya. No, hay que empaparse para que cuando venga la tribulación, la palabra tribulación significa sufrimiento, dolor, llanto. No solo se queje, dolamos, lloremos, sino que en este contexto vamos a tener la sapiencia, conocimiento, sabiduría de cómo enfrentarlas. Nos va a dar fortaleza, fe, fuerza. Decíamos, sí, nos va a doler, pero también nos va a fortalecer, porque estamos viviendo tiempos increíbles. Yo nunca me imaginé a esta edad que Dios nos permite, 70 años, vivir lo que se está viviendo ahora. Y llega un análisis, llegan muchas cosas a mi vida, pero ¿qué es lo que sigue? Aquí hay mucha revelación, no mucha, perdón, está toda la revelación en la palabra. Ya las interpretaciones pueden variar un poco, repito, pero hay cosas bien directas y bien claras que no tienen vuelta de hoja. Entonces, es necesario ver qué estamos haciendo en la obra, cómo la estamos realizando. También, en medio de todo esto,
trabajar hoy más que nunca, trabajar mejor que nunca. Nos tapan la boca, nos cierran los templos, no vamos a alabar, orar en el templo, la desunión por los demonios de este virus que provoca. Ahora ya quieren cambiar la Biblia, si de por sí la traducción en algunos puntos. Entonces vienen las leyes, vienen los demonios y ya no se pueden repartir volantitos con mensaje, no se puede tocar puertas, bueno, cantidad de cosas que van en contra de la ley de la Biblia. Y no podemos dormir, no podemos parar. Tenemos nosotros que hacer nuestra labor que dice el Eterno, respetando las leyes, ¿no? Pero que ellos también nos respeten. Hace poco salió en las noticias de un grupo de género, entre homosexuales, lesbianas, todos ellos, quemando Biblias. Y nadie les dijo nada. Se acercó alguien por ahí y les dijo, oye, y casi lo matan. Pero nosotros no podemos decirle nada a ellos. No criticarlos, condenarlos, señalarlos, enjuiciarlos, no. Pero decirle, oye, eso está mal. No, y se alteran. Entonces la ley sí, ellos los protege. Y a nosotros que estamos tratando de hacer lo mejor, ¿qué dicen? Cierren templos. Cuando más se necesita fortalecer a la gente, estas normas de protocolo de que están haciendo, no era para cerrar los templos, con toda la disciplina y todo, la gente estuviera más fortalecida, con más fe tendría más bendición. Pero bueno, cada quien. El hecho es que tenemos nosotros que entender que viene la segunda venida de nuestro Señor, quienes quedan en la segunda venida, y también el prepararnos para estar en una vida de luz, de fortaleza, de fe verdadera. Hemos de hablar de eventos y sucesos un poquito antes de la aparición del antimesías o anticristo, como usted lo identifica. Son 7 años en que el antimesías va a estar trabajando. Primeros 3 años y medio de identificación, convencimiento, derrumbando por ahí o tratando de derrumbar a la iglesia de los creyentes o Keilas, como usted le mencione. Hablo en general, hablo así y tengo que aclararlo porque aquí el público es diferente. Sigo Keilah, en hebreo, congregación, grupo de creyentes, a lo mejor usted no sabe la definición, lo digo con todo respeto. Entonces, tenemos nosotros que ver que esos 3 años y medio, identificación, presentación, convencimiento, una obra de asociarse con las religiones, la política, la economía, dándose a conocer, hasta inclusive hace un pacto con Israel y después torena todo, destruye todo y los últimos 3 años y medio empieza a levantarse como un Dios. Se habla del rapto, de la segunda venida, de la tribulación, del sufrimiento, de la gran tribulación, el gran sufrimiento de los 1000 años. Por acá arriba están las copas de ira, los sellos, las trompetas, y toda una guerra espiritual, la boda de las bodas del Cordero, la guerra de Armagedón, haciendo un resumen así de los juicios de los sellos, de los tronos, el juicio del gran trono blanco, las postradas de 1000 años de paz, de bendición, de victoria. Para algunos tal vez dice, ¿de qué habla? Para otros ya lo saben, para otros ampliar el conocimiento de nada sirve. Hay que vivir. Hay que ver nuestra posición, nuestra función, nuestra misión. Por eso hablaba de que un año más de vida, aunque no sea cumpleaños, un día más de vida, y que Él lo permita y nos permita seguir viviendo, es porque no hemos acabado la tarea. Hay que terminarla, o hay que vivir en ella. Entonces, la obra del antimesías, en el libro del profeta Daniel 7:25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo para desviar, confundir, cambiar, quitar.
y a los santos del Altísimo quebrantará. Ya muchos nos quebrantó, muchos se han apagado, están hasta abajo, y de alguna manera no hay que dejarse, hay que levantarse. Pensará en cambiar los tiempos y la ley, más descarado, y serán entregados en su mano tiempos y medios tiempos, y lo cambiará. Ha cambiado los tiempos, es definitivo. Ahora, dentro del contexto que estamos hablando, que hablará palabras contra el Altísimo y a los santos tratará de quebrantarlos, romperlos, destruirlos, matarlos, hacerlos pedacitos, persecuciones y todo. Esto se ha visto en cantidad de ocasiones. Va a usar la mentira, falseando la existencia del Eterno, cada vez dando enseñanzas, moviendo para que la gente deje de creer en él, se apague, se enfría, se separe y entra cantidad de influencias prácticas del mundo, aún en las congregaciones, de contaminarlas. Yo quiero decir algo fuerte, muy fuerte. La masonería, masones, tienen leyes, ritos, juramentos, pactos, que no van de acuerdo con el creyente o con los siervos de Dios. Un creyente no puede ser masón, porque la doctrina bíblica es muy diferente acá, aunque aquí tocan mucho los salmos, aunque aquí tocan mucho al gran arquitecto, Dios equivalente al Dios de acá. Yo respeto lo de los masones, y que quieran creer y vivir, es cosa de ellos, pero choca. Aquí con el Señor no hay pactos, es un solo pacto. Muerte y resurrección de Yahshua como el Salvador de nuestras almas para ir a la presencia del Padre. Bajo arrepentimiento, recibirlo en nuestras vidas en su sacrificio. Un solo pacto, aquí hay muchos. Juramentos, aquí solamente hay un juramento. Juro entregar mi vida al Señor. Aquí hay juramentos, pactos. Aquí solo un pacto y aquí un solo juramento. Aquí dicen que buenas conductas, filosofías, conocimientos, muy bueno. Pero aquí solo la revelación de la palabra en nuestras vidas. Ritos, diferentes ritos. Aquí solamente hay uno, si se le llama rito. Alabar, bendecir, glorificar al Eterno. Y en un momento dado, aquí hay un crecimiento espiritual por grados. Aquí solamente hay uno, por medio del Espíritu Santo, y es su presencia. ¿Está claro? Yo respeto lo que crean aquí, pero nada tiene que ver con la Escritura, lo que enseña para nosotros. Sin embargo, aquí pueden ser buenos, malos. Hay sectas de masones que se llaman normales, grado 33. Hay otras, grado 99, satánicas. Como puede haber pastores satánicos disfrazados de pastores, que los hemos encontrado, infiltrados, que los hemos encontrado por el ministerio que tenemos y descubierto. Como puede haber disfraces, ¿verdad? Cuando ministrábamos a Sergio, que ya partió de la presencia del Señor, un alto, él que está en el canal, él era sacerdote satánico, estaba en una logia masónica satánica, y él me platicaba que tenían en un grupo de alabanza de cierta provincia, el líder de alabanza era de la secta, y cuando él ya convertido le dijo el pastor, no lo puedo creer, y él dijo, lo confrontamos, y yo quiero estar ahí para que vea, porque él lo vio y se escondió para que no lo reconociera y pudiera descubrirlo, y el pastor no quiso. Yo no creo en eso. Bueno, el hecho es que el que es satánico y se disfraza está atacando la obra de alguna manera y de alguna forma, haciéndose pasar por creyente. Ese es el espíritu del antimesías o el anticristo. Entonces no puede asociarse algo que no se puede asociar. Y lo fuerte no es esto, o los falsos de acá, no. Lo fuerte es que hay muchos pastores que son masones, y al mismo tiempo son pastores y al mismo tiempo son masones. Eso no encaja. Hay una denominación, y usted sabe cuál es,
y hay dos denominaciones muy fuertes, evangélicas, históricas, de las más grandes, que el porcentaje de pastores masones es altísimo. Me llamo Hugo Álvarez, aquí estoy. Si usted es pastor masón, yo lo recibo, saque la cita y veamos a la luz de la Biblia, no peleando, no contendiendo. Yo me arrepentiré de lo que esté mal y tal vez me ayude. Pero si usted no se arrepiente con espada de la palabra, que es clara, y dije 4 puntos nada más, es cosa de usted. Pues yo sí le doy la cara. Aquí estoy. Bueno, aquí sí, ya me salió lo guerrero. Pero es la ayuda, ¿no? Es la intención. Entonces, nosotros tenemos que ver todo esto. Por eso decía que era fuerte. Si creyente el masón no puede ser, las doctrinas chocan. Ahora pastor y masón. Por favor. O dejas el pastorado o dejas la masonería, ¿no? Aquí queremos más diablos de los que ya hay, empezando por las cabezas, imagínense. Todos tenemos errores, faltas, fallas, yo mismo horrores, pero no todos damos la cara y no todos decimos lo que es y cuándo es. Ahora, por ahí va. Entonces, usan la mentira falsando la existencia del Eterno, usan la acción jará, que significa lengua maligna, en 3 niveles según Santiago 3:15. 1, sabiduría animal, terrenal y diabólica. Eso dice Santiago 3:15. Cuando habla de la sabiduría y cuando habla de los celos, diríamos terrenal, animal y diabólica, hablando de lo que va a usar el antimesías. 2, pensaré en cambiar los tiempos, fechas de sucesos bíblicos básicos como Pesaj o la llamada Semana Santa dentro del catolicismo, que la celebran a veces fuera de las fechas bíblicas y por algo se realiza en el tiempo que el Eterno estableció. Han sido cambiadas desde el siglo III por el emperador Constantino. Las reuniones que eran en Shabbat, sábado, las cambian a domingo por el dios Sol, y bueno, ahí está toda la... Hay cantidad de enseñanzas en internet, también vamos a hablar de esto, ¿no? De acuerdo a los libros de historia universal, de acuerdo a los libros históricos, de acuerdo al libro de los padres, de acuerdo a la Biblia, o sea, sobra la información. 3, pensaré en cambiar la ley secular, la ley del mundo, la ley de las naciones, pero todo con la tendencia a ir en contra de lo que revela la palabra. Y por medio de religiones, denominaciones más humanas, más estructuradas, para que se adapte a una modernidad cultural que busca una sola cultura, una sola fe, un solo Dios, pero siendo Él, y una anarquía, donde no hay ley, donde no hay esto, no hay lo otro. Hay una canción muy bonita de los Beatles que es Imagina. Ahí habla de pura anarquía, y es como un himno para muchos. Serán entregados en su mano hasta tiempo, hablando de que en este tiempo de 7 años dividido en 2 partes, como la tribulación, la gran tribulación. Bueno, en parte es un resumen. Es fuerte, ¿no? Te lo repito, cuando va una persona con problemas de adicción a estos lugares de restauración, muy buenos, porque ayudan desde luego y todo, no les hablan, mira, ya no lo hagas, te vamos a ayudar. No, les hablan bien duro, porque de otra manera no hacen conciencia. Como todo ha sido fácil y no se les puede señalar, condenar, pues caen en esa situación, pero se les habla duro, fuerte, y muchos es parte de la forma para reaccionar. Ahorita el Eterno está hablando fuerte, a la vez que llega esto, pues también Él aprovecha para que nosotros no remendemos, sino nos restauremos. Mucho parche hay en nuestras vidas, como las redes, que están los pescadores ahí parchando, cosiendo sus redes,
Y pasa el Señor, les dice: os haré pescadores de hombres, pero obvio, con nuevas redes, porque la que se pacha se vuelve a abrir. Entonces es necesario estar pensando en todo esto. Empezamos. La palabra antimesías significa y habla de el adversario demoníaco más grande que existe, humano demoníaco. Aquí el antimesías usa en mucho la imitación, pero muchísimo la imitación del Señor Yeshua. Y dice la Escritura que Él se disfraza como ángel de luz, obvio, para por medio de la mentira, la apariencia, creencia falsa, como un ciego guía de ciegos, crean en Él. Él aparece antes de la segunda venida del Señor. La postura de la segunda venida del Señor, unos dicen que antes de que aparezca el antimesías, otros dicen que a la mitad, a los primeros 3 años y medio, y otros dicen que al final, a los 7 años. Por eso hablamos que son posturas doctrinales y que consulte a su autoridad, ¿verdad? Para que lo siente de acuerdo a donde usted va. Es el último perseguidor de los creyentes en general, y en ese sentido es el más fuerte, el más destructor. Él será vencido por el Señor cuando regrese a la tierra. Se va a presentar como un pseudo Mesías, pseudo Cristo, para engañar a muchos. Milagros tremendos que va a realizar, falsas enseñanzas. Es la encarnación de Satán, en la imitación de que dice la Escritura que el verbo logos, verbo, se hace carne y habita entre nosotros. La palabra tabernáculo, Mizkan, significa habitación. Se hace un Mizkan, una tienda de adoración de campaña, se hace habitación. El Señor se hace carne, se hace una habitación en carne, se hace cuerpo. El Filipenses dice que se despoja a sí mismo en su deidad y se hace hombre, esclavo de hombre, ¿verdad? Para venir a nosotros y estar en Él, vivir en Él e irnos con Él. Finalmente damos alma, nos da un cuerpo, vivimos y nuestra alma regresa a Él. El cuerpo regresa al polvo de donde fue creado y el espíritu va al eterno. Entonces, por medio de milagros, falsas enseñanzas, viene siendo como una encarnación del Satán. Satán en hebreo, en español, significa adversario. Otro término es calumniador, el que calumnia. Viene en su origen de que era el arcángel Lucero y ahora llamado Lucifer, pero conserva la luz. Por eso es como ángel de luz, engaña. Hace muchos años, creo que como 15 ya había yo recibido por ahí en las noticias de que la ONU, Organización de las Naciones Unidas, que no sé ahora qué fuerza pueda tener, creo que los Illuminati ya hasta los votaron por ahí, andaban buscando a un hombre que diera la solución a la economía, a la política, a lo religioso y a todo el contexto que se mueve y se maneja a nivel mundial. Ahora creo que ya renace esa búsqueda. Ya el espíritu del anticristo ha operado desde el tiempo del Señor en su manera y en su forma, porque ya muchos se decían los Mesías, aún desde antes que apareciera Él, ya se manejaba desde ahí. Pero el Señor, en su misericordia y en los tiempos que Él tiene planeados, el extender su reino, su mensaje, salvación de las razas, que se tenía y se tiene que vivir
hasta que todo esto acontezca en un libre albedrío que nos ha dado a todos. En esa forma y manera estamos acercándonos cada vez más. Pero hay un paralelismo, le llaman dispensaciones. Estos son tiempos de ciclos diferentes de la humanidad, en que debe de conocerse la inclinación al mal o la inclinación al bien, a las cosas oscuras o a la luz, a la presencia de los malignos o la presencia del Todopoderoso. Entonces, en ese plan ya definido, establecido por él de las diferentes razas, tenemos que vivir cada quien en nuestras épocas, etapas de vida, para buscar defender que nuestras almas tengan esa dependencia, presencia y regresar a su gloria. Diga amén. Ahora, en este sentido, la expresión anticristo del griego o antimesías del hebreo aparece solamente en el Nuevo Testamento, o Brit Hadashah, que quiere decir pacto renovado. En las cartas así llamadas epístolas de 1 de Juan 2:18 dice así: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el antimesías viene. Así ahora han surgido muchos antimesías. Por esto conocemos que es el último tiempo. Dice el verso 22, 1 de Juan 2:22, Él es el mentiroso, el que niega a Yeshua como el Mesías o a Jesús como el Cristo. Este es antimesías, el que niega al Padre y al Hijo, hablando de lo que llaman la Santísima Trinidad, que es doctrina católica, diferente a lo que hablamos en un contexto hebreo. Trinidad es un dogma que aparece en uno de los concilios y nace ahí. Fueron años, muchísimos años, para que se aceptara la Trinidad. En la Biblia el Señor se revela en cantidad de atributos, eterno, Olam, el Yón Altísimo, y así Shaddai Todopoderoso. Entonces, como Padre, tiene una revelación de un atributo paternal, no como un tercer Dios o parte de la tercera parte de un Dios. Dentro de la teología se habla de la palabra triunidad, que une a tres. Otra vez está la división. Hay que entender que en su revelación Él es espíritu. Desde Génesis lo dice, que el espíritu eterno se movía. Y de ahí en adelante habla del espíritu, no como parte de tres dioses. Entonces, en ese sentido, existe su revelación como Padre, existe su revelación como Espíritu, pero encarna en el Señor Yeshua. Y dicen que el Espíritu Santo es una persona. No, persona es Yeshua, con la divinidad del Creador, del Elohim, del Dios poderoso. Pues espíritus se han movido desde Génesis hasta Apocalipsis. No como parte de un Dios en tres, no. Es la revelación de su espíritu, es la encarnación del Señor Yeshua, y es el atributo como Padre. Bien sencillo de entenderlo, porque ponen la Trinidad, dicen tres dioses, tres personas. La palabra persona, en el contexto normal, tiene huesos, tiene forma y todo, como el Señor Yeshua. Bueno, y la otra es la Trinidad, doctrina romana, pero que evangélicamente yo no encuentro en qué momento y quiénes y en qué contexto y quiénes se reunieron para decir que sí es así. Está disparada, el teólogo dice sí, en la Trinidad, otro también, otro por ahí no. Entonces, por eso hablamos de que como es algo doctrinal, pero el antimesías lo imita, falso profeta, la bestia y antimesías. Y el espíritu del antimesías en ese tiempo movió y hoy sigue moviendo. Billy Gates,
que es el que está moviendo todo lo que la supuesta vacuna, que ya Rusia, que ya Chile, que ya por acá no sé dónde más, hay como 7 vacunas, pero también lo dijo Israel. Si se va a vacunar, póngasela de Israel. Pero ya la tenemos, ya nos vacunó el Espíritu Santo contra el antimesías y los virus. Me digo porque me da gozo, ¿no? Ahí dicen, ay, que si me vacuno, no me vacuno, ya estamos vacunados con la sangre del Cordero y la presencia del Espíritu. Por eso da gozo, ¿no? Ahora, en este sentido, la palabra anti-mesías, como dice aquí, usando la mentira, la falsedad, falsos profetas. Pero en Juan 4:3 dice, y todo espíritu que no confiesa que Yahshua ha venido en carne, no es de Dios, de Elohim, del Eterno. Y este es el espíritu del antimesías. Hay que entender la frase, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. A veces que ministramos liberación le decimos, confiesa que el Señor vino en carne, y los demonios no lo confiesan. Pero hay que viene un ángel y dice que es ángel, hay que decirles, confiesa que el Señor vino en carne. Bueno, yo me he encontrado demonios que lo dicen, la persona está endemoniada y dicen, sí, Él vino en carne, está entre nosotros y todo. Obvio que está hablando en mentira. No vais a escuchar y decir, no, sí, esto es de Dios, aunque choque la enseñanza bíblica. No, hay manipulación espiritual, hay imposición espiritual, hay control de la mente espiritual, hay lavado de cerebro espiritual. Se llaman arcontes. En una enseñanza anterior se me olvidó el nombre, que son los que trabajan en el cerebro y los que manipulan y cambian y todo y pongan imágenes, creencias y falsos pensamientos, y son demonios muy muy fuertes por lo que logran en la persona. Entonces dice, todo espíritu que confiesa que ha venido en carne. Mire, aquí no es de palabra, la confesión de que Él ha venido en carne es que nosotros vivimos en carne como Él vivió. Es que la persona que diga que Él es el Mesías es porque de veras está demostrando un testimonio real, verdadero con su vida. Aquí el engaño es que como se aparece como ángel de luz, puede aparentar y engañar, hipocresía, falsedad, y todo se envuelve. Pero cuando la persona tiene una vida de oración adecuada, dependiente, lo mejor posible, Dios le va a dar el discernimiento y la revelación para no aceptar a falsos profetas. Claro que pueden fallar, pero una cosa es el arrepentimiento. La Biblia dice, si confiesas tus pecados, Dios es fiel y justo y su sangre te limpia de toda maldad. Si no hay confesión, no hay perdón y se hace maldición. Pero si hay un arrepentimiento y confesión verdadero, hay un perdón y nadie puede criticar, señalar o condenar sobre el pecado perdonado, de ser en contra del Eterno. Y la Escritura dice que Él borra los pecados, que Él los tira al fondo del mar y que los pecados que Él perdona los borra, los olvida. En Isaías lo dice. En Apocalipsis dice que los acusadores de los hermanos, el Señor va a decir, no sé de qué me hablas. Además es la obra del antimesías, el andar acusando. Y el acusar trae pobreza espiritual a la persona. El estar acusando trae esterilidad espiritual en la persona. Así que la obra del antimesías a nivel creyente hay mucha, demasiada, diría yo en este sentido. Entonces la palabra anti-mesías, por ejemplo, en la segunda carta de Juan, versículo 7 dice, muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Yahshua ha venido en carne. Quien hace esto es el engañador y el anti-mesías. Están más preocupados por el mensaje que le llaman de la prosperidad,
por el ego de la fama, de la economía, de llevarse la gloria muchas veces, y están engañando, como dice aquí. Pero el mensaje de salvación de Yeshua casi ya no se oye. Hablan cada vez menos del Señor, de la obra del Señor, tocan cada vez menos los evangelios, la vida, cómo vivirla. Has perdido tu primer amor, dice el Señor a una iglesia de Asia en Apocalipsis, o sea, que significa revelaciones, características, ¿verdad?, de cómo trabaja este ser maligno, que muchos ya sabemos, identificamos, pero tal vez estamos lentos. Entonces, la palabra anticristo o antimesías significa el que está en contra del Señor, en contra de la obra del Señor. Dos, una, en contra del Señor, en contra de la obra del Señor. Y tres, en contra de la congregación de los creyentes. Evangélico, mesiánico, la denominación que tenga, y tiene la base y tiene la raíz, es lo que él trata de destruir. Y lo hace estando en contra del Señor, de la obra del Señor, de los creyentes y de la revelación de la palabra. Pero está en contra haciéndose pasar por un verdadero creyente. Mete la mentira, hablamos de ángel de luz. Es como un disfraz el que se pone, de tal manera rápido. En una congregación, en una provincia, porque luego por ahí se puede entender cuáles, de una de las iglesias en ese tiempo más grandes, como 3.500 miembros, hablo de como 16 años atrás, hubo una campaña, estuvimos diario ahí, y yo de alguna manera le pregunté al pastor, digo, oye, ¿cómo está tu congregación? ¿Cómo veo que te oran diario? ¿Te oraron durante la campaña? Dice, no, es que diario me oran en todas las reuniones. Digo, no, pues con razón tienes una iglesia tan bonita también. La cobertura de la congregación es importante para el pastor, que oren por él, como el pastor con la congregación. Bueno, el hecho es que en uno de los turnos donde me iban a comer, era un varón, le tocaba el turno, y cuando va por mí, nos subimos al auto, un lugar de mucho calor, y él se para, dice, te dejo el motor encendido un rato para te enfríe el calor, la calefacción, pero el enfriamiento, porque encerrado y con el calor, si yo no me tardo rápido, voy y vengo. Y en eso dije, bueno, pues sí, que me deje el clima. Se cae la puertecita de la guantera y la subo, se vuelve a caer, y 4 veces. Y eso me dice, mete la mano. Dije, ¿cómo? Y meto la mano y había 2 retiches. Y ya los veo, retiches de demonios, forma. Y dije, ah, caray, dije, bueno, el hermano en un momento dado, pues por ahí los encontró, o se los quitó a alguien, y subo y se cae la puertecita, y mete la mano, y la meto y ahí sobre, saco una carta, secta satánica tal, y el nombre de este fulano, y la meto, dije, con razón, subo a la puerta y ya no se bajó, y cuando él viene con 2 helados. Dije, ah, caray, a ver si no le puso algo. Y cuando me lo da, yo hago como que se me cae y me mancha. Digo, ¿sabe qué? Lléveme a la casa donde me están hospedando. Le digo, ya después vemos lo del helado y la comida y todo eso. No, pero no hay problema, estás en confianza. No, yo me siento incómodo. Pero era para zafarme de él. Ya cuando llego a casa le hablo al pastor y le digo, oiga, me urge hablar con usted. Voy, manda por mí, y platicando con él, digo, ¿cómo llegó este varón a la congregación? Uy, no, es un gran hombre, simpático, a todos les cae mal, da de los mejores diezmos, ya se ganó a la congregación, él vive en el otro lado, pero por eso es que luego viene solo. Entonces la guantera caía, y ya cuando descubrimos todo eso, ya hablando yo con el pastor, le comenté, y ya él reconoció que para meter ensayo de coro, que también había en un momento dado ya mucho pecado, errores, fallas entre los jóvenes que él había tomado. Entonces ya cuando le aclaré que se descubre que él era
un infiltrado, con groserías nos ofendió y ya se fue, pero logró dañar la obra, haciéndose pasar por un siervo de luz. Así el antimesías, obvio, a nivel mundial y a niveles altísimos, ¿verdad?, va a hacer una obra de este tipo. Marcos 13:22 también nos dice: se levantarán falsos mesías, falsos profetas, harán señales, milagros, prodigios muy grandes, y vuelve a decir lo mismo, aún para tratar de engañar a los escogidos. Esta es la obra básica, porque destruyendo, quebrantando y engañando a los creyentes y malos, como dice, escogidos, los que guían, los que enseñan, los siervos o los más en un momento dado que se infiltraron como supuestos siervos de luz y son del demonio, es para debilitar, para derrumbar la obra del Eterno. Pero tenemos un Dios grande y está en nosotros rechazar y combatirlo. La visión satánica la encontramos desde la revelación en Génesis, tratando de deshacer la obra por medio de Lucero y él levantarse como un Dios. Desde ahí viene el espíritu del anti-Mesías, ¿sí? Aun cuando todavía no llegaba como el Mesías, ya desde ahí se ve esa intención: me sentaré junto al trono del Altísimo. Tanto el profeta Isaías como Ezequiel lo dice, en su ego, que se ha repetido mucho, de tener cuidado de proyectarse, de que lo conozcan, de que sepan quién es, de que estoy en Facebook, WhatsApp, Instagram, quién sabe cuántos hay, ¿no? Tenga mucho cuidado, porque es estar siguiendo al antimesías. Y otros creyentes que agarran maestros a todos. Maestro solo hay uno, el Espíritu Santo. 2, el pastor que le ha dado. Y usted puede ver predicaciones, usted puede en un momento dado estar viendo enseñanzas, pero si usted tiene la sana doctrina no va a caer con este tipo de falsos. Dicen, toma lo bueno. Pero si aquí había un varón que después fue siervo y decía: tengo mi cobertura apostólica, el apóstol tal, tengo la profética, el profeta tal, la pastoral, el pastor quién sabe qué, el de enseñanza. Tenía como 9 coberturas, ¿no? Y ninguna seguía. Entonces tenga su pastor, tenga su moré, tenga su maestro, y ahí debe tener una influencia como Eliseo con Elías. Sí puede ver de otros, puede tomar lo bueno, o siempre consulte para que lo tengan establecido. En mi caso era una experiencia, de repente me dicen: estoy con tal, estoy con fulano. Yo no puedo prohibir, no puedo, pero en un momento dado luego se pierden, o ya luego se ponen hasta contrarrestarle a uno. Es que yo escuché que acá me metí en una práctica de esta otra, y tenga cuidado, sobre todo en los ayunos. Para empezar, los ayunos ni se anuncian, ni se presumen, ni se está cuenta. No. Vea la Biblia. Hay que pedir cobertura en los ayunos, hay que pedir en las oraciones, cuando usted va a realizar una obra, cuando va a predicar, cuando va a hacer una visita, sobre todo visitas también, para que exista la oración de refuerzo, porque tanto el da como el que recibe. Vaya a caer una trampa y la otra persona no es lo que se cree. Esto se va a estar diciendo constantemente, porque es la obra del antimesías. Entonces la visión satánica es ser como Dios. Le van a decir: tú eres un Dios, eres como Dios, para envolverlo, para meterlo, que es una de las doctrinas del reino de las tinieblas, que todos iban a ser como un Dios, ¿sí? En parte y en mucho. Y otros creyentes que se creen Dios, ¿no? Que se creen jueces de todo y que nadie les puede enseñar, compartir, y que no lo permiten. Bueno, ahora profecías acerca de el antimesías. Viene desde Génesis 3:15 y dice así:
y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente. Simiente es esperma que genera la vida, semen. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás, dice, en el calcañar. La simiente de la mujer tiene su culminación en el Señor Yeshua, pero mientras que la simiente de la serpiente se encuentra en el cumplimiento del antimesías. Son diferentes las simientes, diferente lo que nace. Luz y tiniebla no se lleva, entonces es total y completamente diferente. Pero ya desde Génesis, como lo decíamos, desde el cero, ya se está dando un espíritu que va en contra de Elohim Dios para ser como un Dios o ser un Dios. Mucho cuidado, y eso lleva mucho el ego. En Babilonia el profeta, el rey de Babilonia lo identifica como, ¿cómo decirlo? El rey de Babilonia lo identifica como un rey. Ya ve que también el profeta Daniel decía, ¿no?, que el principado y da como el nombre de un humano, pero no, son principados que están en las regiones celestes y que impedían que la oración del pueblo llegara, hasta que llega el arcángel y lo toma y lo deja por ahí a un lado, y ya se entiende que era un estorbo. El estorbo es otra de las maneras en que trabaja el antimesías. Personas que están cometiendo problemas en las congregaciones, agresivos, violentos, desobediencia, que no se sujetan, que no se someten, que solo exigen, que solo presionan, critican cuando están peor de todos los que critican, que en un momento dado es un estorbo. Un estorbo es lo que impide que la persona camine. Un estorbo es lo que... Pero el problema muchos de los siervos, porque no restauran, porque no tienen una vida de oración con ellos, porque no se habla con ellos a tiempo. A mí me ha sucedido, por eso lo estoy diciendo. Entonces, no se toman. Sin embargo, hay personas que andan hablando de uno, de otro acá, con otro pastor, se asocian. No, es un desastre. Entonces, es obra del antimesías poner en pugna, en choque, en división, en separación, en elitismo, los ricos, los pobres, los que saben mucho, los que saben poco, una situación hasta de, se me va esta palabrita, ¿verdad? Una vez vino aquí un hombre con su canasta de dulces, alegrías, chocolates y todo eso, y entró al culto, y ya cuando terminó hasta dije, miren, estos hermanos traen dulces, si les quieren comprar, vienen de tal pueblito. Yo no sabía ni que eran creyentes, pero él me contó que en otra iglesia lo corrieron, y que dijo, bueno, déjeme, aquí está mi canasta, déjame entrar al culto. No, eres indígena. Imagínense, ¿cómo le llaman esto? La discriminación. Increíble. Y hasta me dijo el nombre del pastor y todo. Y yo dije, voy a hablar con él porque lo conozco. Le dije, no, mejor no me meto, ¿no? Pero no es posible eso. Entre un homosexual, un drogadicto, un criminal, un negro, un blanco, bajito, drogadicto, alcohólico, lo que sea. Mientras no haga escándalo, que entren, porque ahí pueden encontrar al Señor. Amén. Pero claro que si de entrada la obra del antimesías, que dice el Señor, que en contra del antimesías, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que buscan el reino. O sea, y luego se hace al revés, la misma persona hace la obra y corre al necesitado cuando tal vez el Espíritu Santo lo llevó ahí. Por eso hablo de las diferencias, ¿no? A lo mejor un alcohólico no se comporta, hay que decirle, hay que enseñarle, y si no, pues ni modo. Hasta que te comportes bien, ¿no? Y te podemos dejar entrar, pero ya son cosas que la misma ley, como en cualquier lugar público, y cualquier gente puede entrar mientras no haga disturbios. Pero hay veces que es entre el mismo creyente. Gente problemática, ¿qué van? ¿A qué vienen? El que ve y busca la presencia del Eterno, lo encuentra y no tiene ojos ni oídos para andar por otros lados y a ver qué sí o qué no. Ya no estamos en este tiempo retrógrada, ya no.
ya hemos de evolucionar espiritualmente, crecer y buscar ser lo mejor y compartir uno con otro. Porque luego de las iglesias está mucho. Hay un principado de lengua en las congregaciones, en la mayoría. ¡Qué bárbaro! Bueno, vamos a esto. Entonces, esto está desde el inicio. Están las profecías de la simiente. El rey de Babilonia, en Isaías lo llama el opresor. Ahí en 14:4 pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paro al opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? La escritura dice en Hechos que el Señor anduvo llorando a todos los oprimidos por el diablo. Opresor de opresión, el que sume, el que aprieta, el que baja, el que tiene en esclavitud a la persona, que los persiguen con crueldad. Isaías 14:6 dice: el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y los perseguía con crueldad. La persecución viene de parte del antimesías y se está dando moral, emocional, sentimental, espiritual, con discriminación, con racismo. Ahora con esto del virus, mucho hay de esto, mucha confusión, mucho miedo. Y el miedo sigue y lo van a estar acrecentando. Ahora, ¿qué sigue? Las vacunas. El miedo, si viene el chip, o es el anticristo, o es el control para poder comprar, vender. Bueno, ahí viene una variedad que se va a tocar adelante también. Pues el miedo lo van a estar metiendo, porque ya vieron, que da resultado. Y en este aspecto, Isaías 27 nos dice: en aquel día el Señor castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y Leviatán, la serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Amén. Amén. Leviatán yo lo veo como un principado que se mueve en las aguas, se mueve en los océanos y va por esa función. Hay quien esté echando el Leviatán fuera de una persona que tiene alcoholismo y dice: ya tengo 6 meses, pastor. Digo, pues es que estás echando al que no está ahí. Lo que tiene menos, de lo que menos tiene es agua. Échate alcohol. Estás echando al del agua, al Leviatán, ¿no? Todos tenemos errores, así empecé yo. Que se echaba al que no estaba, imagínense cuándo se va a ir. Pero él hace una labor en la naturaleza. Muchos huracanes son naturales. Los huracanes son para limpiar el mar y la tierra. Porque está contaminada y por eso se origina. Pero hay huracanes que también son del malo, para destruir, para afectar. No recuerdo qué parte de Estados Unidos, un edificio muy reconocido, a la entrada tiene una estatua de la Biblia. Bueno, por decir estatua, vamos a usar otro nombre, ¿no? Bueno, y entraban y estaba ahí, y el nuevo director llegó y lo derrumbó. Dijo: quiten eso. A los 3 días llegó un huracán, como quien dice, fuera del tiempo de huracanes, y ese pueblito, la ciudad chica, quedó semidestruida. No se puede ir en contra del Eterno, pero sí, también hay juicios y también se da lugar al malo. Muchas de las cosas que están pasando están más fuertes de lo normal, porque nosotros no tomamos nuestro lugar, se da todo el lugar, y que él haga lo que quiera, porque no se da el mensaje adecuado y correcto. Templo es para adorar, alabar, prepararse, hacer un ejército en diferentes ministerios y para crecer espiritualmente, pero la guerra está afuera. Ahí, como los profetas, como Juan el Bautista, como el Elías, como el Jeremías, Abraham saliendo hacia afuera, Moisés hacia afuera, todos hacia afuera, conquistando territorios, ciudades, personas. Y en el Nuevo Testamento es lo mismo, hacia afuera. Tal vez por eso el Señor permite que los templos se cierren, para que salgamos afuera, para que ya nos pongamos las pilas,
hay templarios, sí, ¿qué dijo el Señor? No solo en el templo, no solo donde está el pozo donde hubo milagros, no solo donde Jacob puso la piedra donde durmió, no solo donde se vio la sanidad de este o del otro, son lugares sagrados y levantan casi nichos, no. El Espíritu, el Eterno, está en todo lugar. El Señor es el Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? Su presencia. Y Él es el Señor. Allí hay libertad. Amén. No queda otra. Salir afuera. Ay, es que en el templo no. Sí, ahora son la iglesia de los celulares, de la cámara. Ya ve cómo falla, ¿no? De alguna manera se tenía que dar, pero lo estamos provocando en parte en nosotros, o esto se está agarrando más fuerte. Ya no puedo abrazar a mi hermano, no puedo saludarlo de la mano, no puede saludarse de beso en la frente a un niño, una hermana o en la mejilla. Ya no puedo haber eso, yo no puedo platicar hasta el solo 1,5 metros. ¿Qué sigue? No somos templo del Espíritu Santo. El Mesías no tarda en llegar, pero mientras el antimesías, ya vi la nueva Biblia católica según el Papa, no sé qué cosas viene ahí, pero me imagino, o sea, perdón, luego me emociono, hace rato hasta el manto me estaba poniendo chueco y todo, de alguna manera. Entonces, las profecías están aquí, claras, el cuerno pequeño en la visión de 4 bestias, hablando del profeta Daniel, habla de esa bestia, surgirán 10 cuernos, habla de 10 naciones que ya no están de acuerdo y algunos ya no manejan el dólar con una fuerza como antes. Ya ve que está cuando nació ¿cómo le llaman? El euro. Bueno, lo que contrarresta el dólar, no se diga China, el euro. China de repente está en todo el mundo con productos y todo, y que el virus viene por los chinos, que no, que fue de acuerdo con Estados Unidos, que nomás están haciendo ahí uno al otro para combatirse, repartirse la economía, o que no, que Estados Unidos se le fue a China, China le responde, o que se salió del control. Hay tantas cosas. El Señor dice en Isaías, vas a comprar comida y todo sin dinero, como cuando Él repartía el maná. Hay que creer que si damos la vida al Eterno, Él va a hacer caer el maná, va a multiplicar los panes, el alimento, como a muchos les han multiplicado de 5 albóndigas en una olla. Yo escuché y llegaron los misioneros, eran como 40, y la hermana destapa la tapa y había como 60. Y así hay cantidad. Tenemos que actualizarnos a la Escritura, a esos tiempos. Ya es el tiempo de los milagros, pero conforme hagamos la obra del Señor y en contra del antimesías, empezaremos a vivir esto en el contexto de la Escritura. Son las sendas antiguas. Nos dicen, hay la ley. No, las sendas antiguas de la ley, que es instrucción de los mandamientos del Eterno, que no se confunda, no la ley humana, y la senda antigua de los milagros del poder maravilloso del Eterno, que siempre ha vencido al mal y que ya está derrotado y nos da la oportunidad de participar de estos tiempos. Levantémonos, dejemos de estarnos quejando y todo y eso, y ya se necesita despertar, ¿no? Porque nada más se habla, se queja y se dice y acá y allá. Hay, desgraciadamente, el virus existe. Yo sé de 3 congregaciones que llevaban reuniones clandestinas. De esas 3 hay 2 pastores muertos, y hay familiares muertos, hay miembros muertos. No entiendo yo ahí, ¿no? Mucha fe, demasiada fe. Yo no obedezco la ley, ya con mis cultos. Y entonces, ¿por qué se murieron? ¿Dónde estaba la fe? Con todo respeto, ¿no? Pero da coraje. Y esto es cierto, no le estoy diciendo mentiras, ¿no? Bueno, vamos a parar aquí porque por las interrupciones y todo, que pedimos las disculpas, y ya en la próxima clase seguiremos. Nada más le voy a hacer la lectura de estas profecías, Daniel 7, 7 y 8. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª vez espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes muy grandes de hierro,
devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaban con sus pies, y será muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Otra vez de 10 naciones, de donde vendrá esto, o ya llegó, y está hablando del inicio y del virus. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Es que viene una destrucción tremenda, de acuerdo a la escritura de Mateo 24, de Daniel y Apocalipsis, pero todavía no se ha acercado a estos grados, no. Pero si esto sigue, y es el inicio. Yo pensé que no me iba a tocar vivirlo a mí, sino a los nietos, tal vez, y que hay que prepararlos. Cásese, tenga hijos, pero prepárenlos como guerreros de luz, ¿verdad? En este sentido. Entonces dice que vienen 72 semanas, se quitará la vida del Mesías, pero no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esto lo vamos a explicar, que está más extenso, y para entenderlo mejor. Y Daniel 7, 24, 25, yo leí Daniel 20, 26, y del 24 al 25, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Habla aquí anteriormente de 3, los más fuertes, los más poderosos entre ellos, de los 10 que hay. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medios tiempos. Esto es fácil de entender, porque el tiempo que nosotros no servimos al Señor lo ocupa el malo para él. Todo lo que nosotros hagamos para el Señor, por la obra del Señor, así sea barrer, está sirviendo al Señor. Tiene luz, tiene poder espiritual. Todo lo que se haga por la obra del Señor. No es ni ser cantante, si es pastor o ser pastor, si es profeta o si es profeta y quiere ser evangelista. Todo lo que hagamos para la obra genera luz y genera poder, pero hay que activarse. Hay que activarse, no hay más y no nos queda otra. Yo no sé, después de esta etapa del virus que dice en octubre, otros dicen hasta enero, y viene noviembre, y viene diciembre, y enero frío, que va a mutar, eso a nosotros no nos interesa. Lo que nos interesa en más fuerza es nuestra acción, nuestra obra, dependencia y presencia del Eterno. Porque ya lo que venga lo vamos a hacer menos fuerte. No nos va a dañar de igual manera, y esa es la fe, ¿verdad? Sí, y hay que la ley diga que cubrebocas, que esto, que lo otro, y que si es necesario, obvio, pero la otra parte a muchos los está derrumbando. Hay mucha opresión, mucho miedo todavía, mucho pánico, exageraciones en eso. Yo no digo que no, pero ¿qué pasó con la fe? ¿Qué pasó con el Señor? Debemos nosotros tomar nuestro lugar, y no nos queda otra además. No podemos estar así todo el tiempo. Hay que hablar lo más que se pueda del Señor, compartir del Señor. La gente está muy sensible ahora, necesita mucho del mensaje. Bueno, el Señor les bendice. Nuevamente las disculpas por las interrupciones, y primero el Eterno veremos, ¿verdad?, de mejorar para servirles mejor. Padre, gracias por lo que se ha compartido, y en medio de todo el entendimiento, comprensión, y en cuanto a recibir y poder hacer la parte que nos corresponde y nos toca en estos tiempos. Sea tu luz, sea tu presencia, sea tu amor, en el nombre del Señor Yeshua. Amén. Shalom, que significa paz, reposo,
y derivado de eso, la ciencia.